Buenos días con todos. Sin duda hay que dar todas las facilidades, ¿no? Hay que acelerar los procesos, hay que desburocratizar y hay que resolver nuestro gran problema que tenemos en el país, que es la lentitud con la que hacemos nuestra infraestructura pública, ¿no? Esa es la recomendación general. Pero una reflexión quería hacer porque quiero comentar la importancia que creemos que tiene el tema. En la historia universal hubieron muchas revoluciones, revoluciones políticas, revoluciones sociales y revoluciones tecnológicas, ¿no? Entre las revoluciones tecnológicas está la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, la revolución de la electrónica, la revolución digital, y hoy día quizás vivimos la revolución de la inteligencia artificial. Y estas revoluciones son las que han sacado al mundo adelante. No han sido las revoluciones políticas ni sociales. Han sido las grandes revoluciones tecnológicas las que han traído riqueza, desarrollo, progreso, que han traído eficiencia, que han traído competitividad y con ella productividad y con ella desarrollo económico. Entonces hay que mirar esa historia para que nos enseñe que hay que apostar decididamente, totalmente por la tecnología. La tecnología nos va a sacar adelante, nos va a dar más productividad, nos va a dar competitividad. Entonces es fundamental que el país resuelva su problema de falta de conexión para ese 20% que no lo tiene. Estamos hablando de más o menos 6.600.000 peruanos, 20% de 33 millones. ¿No? Es una cifra muy alta, son 6.600.000 peruanos que tienen una carencia de oportunidades. Y si algo tiene que hacer el Estado en nuestra concepción como privados, como gente que piensa en una economía liberal, en la cual pues, el privado tiene que hacer el desarrollo económico, la empresa, el emprendimiento, y el Estado nivelar el piso de oportunidades. Esa es la gran tarea del Estado. Pero si tenemos 6.600.000 peruanos que no tienen acceso a Internet, obviamente ese piso de oportunidades no está nivelado. Jorge, te pregunto, a ver, porque es verdad, ¿no? Hay limitaciones, hay intención, sobre todo de parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con medidas desregulatorias que ya se han venido dando para fomentar la inversión, pero es verdad que vamos a empezar a vivir un año complicado en función, nos acerquemos a julio del 2026, un año preelectoral, donde tradicionalmente la inversión privada se suele aguantar debido pues a que hay que ver qué sucede, ¿no? Hay que ver qué pasa con el país. Pero la pregunta es si en el sector de telecomunicaciones vamos a ver eso o es un sector donde, dado lo que estamos comentando, una demanda potencial todavía de millones de personas, operadores grandes y todavía una brecha de tecnología que desarrollar, la inversión se pueda seguir moviendo. ¿Cómo ves el panorama en cuanto a las inversiones en este sector? Sí, esa pregunta es importante. Eh, lo que tenemos que hacer en el país es que el Estado ponga las reglas de juego y esas reglas de juego sean estables. No se pueden estar modificando permanentemente. Tienen que ser políticas de Estado, no de gobierno, ¿no? Gobierno que venga tiene que tener una estrategia, un plan estratégico, un plan de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ese plan tiene que ejecutarse y para ejecutarse tiene que haber facilidades para el inversionista. Nosotros creemos que la inversión en infraestructura tiene que estar más a cargo del privado que del Estado. El privado claramente ha demostrado que lo hace mejor que el Estado, ¿no? Prueba de ello pues, es que tenemos pues, una traba, una atrofia para hacer nuestra obra pública, ¿no? Tenemos carreteras paradas, hospitales parados, escuelas paradas. Y esto obviamente obedece a una ley de contrataciones que no ha cumplido su rol, ¿no? Entonces hay que agilizar, y para agilizar tenemos que hacer que el actor sea más privado, es decir, en la contratación pública tradicional,
el que contrata es el Estado y el privado ejecuta, ¿no? Si cambiamos ese esquema y damos más importancia a las APPs, a las concesiones, a obras por impuestos, ya no es el Estado el que contrata, ¿no? Es el privado mismo el que contrata, o sea, es el privado mismo el que hace el expediente y contrata al constructor finalmente para que haga la obra, ¿no? Entonces hay que revisar ese rol del Estado para que las cosas sean más ágiles y mantener las reglas de juego, respetar la estabilidad jurídica, respetar los arbitrajes, cuando los arbitrajes laudan, sumamente importante, porque no podemos vivir en un país donde no se respetan las normas que el mismo país se pone, ¿no? Y Jorge, desde el sector privado, digamos, implementar una tecnología como el 5G tiene un impacto en productividad, es decir, desarrollar esto en el país nos puede terminar favoreciendo de manera significativa un antes y un después del 5G. ¿Lo han visto así desde el sector privado? Sin ninguna duda. Tengo acá un dato de un estudio del BID, dice que 10% más de penetración de banda ancha genera un crecimiento de 3,2% del PBI. Es un dato de un estudio del BID. Además, nosotros tenemos que tener una visión un poquito distinta, un poquito más ambiciosa. ¿Por qué? Porque tenemos un territorio difícil, tenemos una conectividad como país complicada. Hacer carreteras, hacer trenes en el Perú es más complicado que hacerlo en otros países que son más planos, ¿no? La cordillera que tenemos que sube en 80 kilómetros, sube de la cota 0 a la cota 4200, hace pues que nuestra conectividad y nuestra ingeniería sea muy complicada y grandes retos para ella, ¿no? Entonces, obviamente el transporte de la gente es más complejo que en otros países, entonces tenemos una mayor obligación de estar conectados. Y por supuesto, los que tienen menos conexión, que son los sectores rurales, generalmente se encuentran pues, en las zonas altoandinas, que precisamente son los que tienen esa peor conectividad para trasladarse de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, ¿no? Para llevar sus productos. Y sin duda que la conectividad es fundamental, va a dar mejor educación, con lo cual le da mucho mejores oportunidades a los niños que están conectados y sus maestros conectados van a ser mejores maestros. A la micro y pequeña empresa la va a favorecer muchísimo tener conexión de alta velocidad para poder ofrecer su producto, hacer su marketing, vender sus servicios, sus productos, y todo eso nos va a traer desarrollo. Así que yo soy un convencido de que a esto le tiene que dar el Estado una altísima prioridad. Jorge, ¿dónde podríamos estar de aquí a 2 años? Sí, es una pregunta que una persona que no está metida en el negocio no podría responder porque no sabemos la velocidad con la que se ejecutan estos proyectos, estas obras, ¿no? Y sobre todo no sabemos qué tantas trabas y qué tantas dificultades hay en el Estado para que estas obras y estos proyectos se ejecuten con velocidad. Pero yo sí recomendaría que empecemos por atender a las zonas más necesitadas. Creo que deberíamos priorizar en una alianza público-privada para que el Estado se preocupe por las zonas donde hay mayor pobreza, donde los índices de pobreza son los más altos, donde hay mayor vulnerabilidad, para que a todos esos niños, esas poblaciones, esa gente que vive en las zonas más pobres, por lo menos tengan un acceso a una conexión que les permita ser un poco más competitivos.